comencemos de nuevo. Bueno, Disculpe, por favor. por favor. ¿Usted dónde nació? Bueno, mi nombre es Diego Batista, soy de Montevideo, nací en el año 75, viví toda mi vida en la Villa del Cerro, así que soy cerrense, y bueno, tengo todos los caprichos y los berretines de un cerrense. Está bien. Usted se destaca como escultor. Soy escultor, soy artista plástico en realidad. ¿Cómo nació el hábito de su profesión? Bueno, en realidad desde muy pequeño mi padre, padre hizo toda la obra de Blanes en madera. Mi padre fue juez escultor y era artista plástico. Y siempre estuve rodeado de gente del entorno con respecto a eso. Mi padre siempre trabajó, siempre estuvo con talla de madera. Mi padre era escultor en madera. Y ahí era algo como moneda corriente. En mi casa ver a mi padre trabajar metal, trabajar madera, hacía relieve, pintaba, dibujaba muy bien. Incluso siempre estuvo rodeado con gente que hacía tapices, siempre estuve, y creo que eso fue lo que me llevó. Mi primera escultura fue un barco, un barco de los de Colón, hecho en madera. Y de ahí no paré, de ahí seguí haciendo cosas siempre en madera, hasta que una vez, ¿te cuento? Sí, bueno, por favor, una vez siendo menor entré a la Auto Pedro Figari a hacer diseño publicitario. Y bueno, con esa timidez de la adolescencia, paso por el taller de joyería y dije, la joyería es lo mío. Y bueno, como yo era menor, tuve que ir con un familiar que en ese momento fue mi abuela, para poderme cambiar a la joyería. Y en la joyería encontré un mundo maravilloso que también fue, más allá de la orfebrería clásica, la joya, me sentí muy libre en la creación plástica. ¿Su mentor es su papá? Se puede decir que sí en un principio. Sí, se puede decir que sí. ¿Y él ayudó a desarrollar lo que usted se dedica hoy? Sí. ¿No hubo alguna influencia importante además de su padre? Sí, la influencia importante en mí hoy por hoy es un artista plástico uruguayo, Julio Mancebo, que a través de él, por más allá que yo lo conocía, Torres García, mi influencia es del taller Torres. Perfecto. En el día de hoy, ¿no? ¿Y cuándo empezó a poner lo que usted hacía? ¿Cuándo le empezó a mostrar a la gente lo que a usted le gustaba? Bueno, lo mío fue muy tímido con respecto a... Primero, nosotros hacíamos muchas cosas en madera y las vendíamos en un paño, en el piso, en lugares como hoy donde en las ferias. Claro, donde transitaba gente. Sí. Ahí poníamos pequeñas esculturas en madera con algunos apliques de metal, de conchas marinas, de plumas. Y cuando conocí a Julio Mancebo, le dije, ¿le puedo traer unos dibujos para que usted vea? Porque antes de empezar a hacer sus obras, dibujaba. Sí, yo tuve siempre eso, mi padre hacía lo mismo. Mi padre dibujaba y después me di cuenta con el tiempo y con la experiencia ajena que es así como funciona. Primero el dibujo y después lo otro. Nunca, lo espontáneo ha salido cosas muy buenas, pero con el tiempo me doy cuenta que es mejor diseñarla. Bueno, y cuando después cambian, ¿verdad? Cuando le llevó sus dibujos a ese señor. Bueno, cuando le llevé mi dibujo a ese señor me dio mucha vergüenza. Sí. Y ese señor me dijo, está bien, es por ahí. O sea que algo falta. Su papá lo estaba orientando bien. Mi papá me estaba orientando bien. Le faltaban detalles. Sí. Como todo. Hay
que pulir. Mi padre era muy naturalista, mi padre le gustaban mucho los caballos y mucho las figuras humanas. Claro. Y él se fue por ahí, siempre sus esculturas fueron esculturas gauchescas. Y él, al señor que usted le presentó sus dibujos, fue el primero que le dio el puntapié para que usted presentara sus obras al público. Fue el primero y hasta el día de hoy me siento guiado por él. Es un hombre que no me dice si está bien o si está mal, me dice falta algo o sobra algo. Véalo usted. Claro, Entonces, porque me hace la autocrítica, yo tengo que ser autocrítico. Es su obra y usted ve, Claro. Cuando logra la conformidad, digamos, la obra está en su perfecto estado. Sí, eso sí me pasa. Y bueno, ¿cuándo se animó a poner lo que hace? ¿Cuándo empezó? Cuando pedí permiso, cuando le pregunté, tengo tantas obras, ¿qué hago? Y bueno, hago una exposición. El señor ese que me alentó a hacer una exposición así. ¿Su papá, su familia? No, mi familia y mi padre, bueno, a esa altura yo ya era un hombre más grande y no, ya estaba viviendo solo, con pareja. Y cuéntenos un poquito sobre qué trató o cómo empezó esa exposición. Bueno, esa exposición empezó con unas esculturas. ¿Cuál era la idea que tenía en ese momento? Bueno, tenía mucho mural en cerámica, las podés ver, yo las tengo colgadas a las obras, no hay una línea, es abstracto. Hay una serie, digamos. Hay algo parecido, hay una continuidad, pero hay muchas cosas diferentes. Bien. Que también eso a mí me caracteriza un poco eso. Yo hago una obra y después capaz que con referencia a esa puedo hacer 2 o 3, pero puedo hacer una y enseguida otra totalmente distinta. ¿Y en algún momento perdió el miedo como para saber cómo seguir o sigue teniendo ese cosquilleo cuando hace una obra en particular, la presenta y a ver qué pasa? Sí, ese cosquilleo de presentar la obra incluso hacia una sola persona, pidiendo opiniones, sigue estando. Me parece que eso nunca va a terminar. Y una vez sola me pasó de hacer una obra, de empezarla y terminarla el mismo día. Y fue una cosa de muchas sensaciones, de estrés, de alivio, de tensión, de dolor de cabeza, y al final cuando vi la obra terminada, logró el alivio, sí, totalmente, porque estaba redondita por todos lados. Bien. ¿Y qué lo inspira cuando hace una obra? No hay musa inspiradora. Lo que busco es en ese momento trabajar la materia. Porque el dibujo es algo que es súper necesario para después poder hacer la dimensión, ¿no? Como todo en el arte, tiene que ser algo, un estado de creación permanente, ¿verdad? Sí, después aparece lo anecdótico de la realidad, porque cuando yo busco hacer una cavidad en una parte de la obra, en el dibujo es todo muy, como 2 más 2, 4, es todo muy... Claro. Y la realidad después te dice que esa cavidad tiene que ser más ancha, más larga, más fina, más corta, tiene que tener un bulto porque queda muy... Entonces, eso es lo más interesante para mí de la plástica. La plástica a mí lo que me da es eso, poder jugar con eso, en la armonía, eso. Todavía sigue pensando cosas como el primer día, sigue con imaginación, creatividad y todo eso. Sí, creo que lo que me ha pasado a mí, ¿Qué fue lo que pudo adquirir con los años después de tanto, no? Seguridad.
seguridad en lo que usted hace. Sí, No. poder tener un principio y un final. Los años, creo que me van a seguir dando eso, ¿no? Pero hasta el día de hoy, hoy sé que toda esa trayectoria, desde que desde que encontré la plástica como una forma de vida, el arte es una forma de vida, Sí. Hoy estoy más seguro que antes. Sé cuando encontré los límites de la materia que trabajo. Y a su vez la materia que yo trabajo es muy... porque no sabes nada hasta que se cocina la pieza. Claro. Porque puede explotar, porque puede quedar aire adentro, y eso yo no lo sé hasta que terminó la pieza. Hasta el último momento. Hasta el último momento, o hasta en el horno que sentís ¡pum! Y decís, todo el tiempo que me llegó. Y bueno, empezar de vuelta. ¿Y recuerda alguna satisfacción en particular? Sí, a mí siempre me da satisfacción cuando comparto con alguien mi alegría y esa persona se da cuenta que... Se identifica. Sí, sí, me gusta cuando yo te muestro la obra y que vos te das cuenta que yo estoy contento con mi obra. Ese es el momento que a mí jamás se le borraría, ¿no? No sé, los tengo grabados. Exacto. Sí, los tengo grabados. Y bueno, tengo entendido que este 24 de agosto en Montevideo usted se vuelve a presentar. Sí. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, la gente se va a encontrar con piezas que no han salido a la luz, con piezas de colecciones privadas que he pedido para mostrar, que tampoco se han visto, pues son piezas que he hecho y las han adquirido, que no han estado, que no han dado vuelta o que no la ha visto mucha gente. ¿No se anticipa algunas veces con sus obras? ¿En qué sentido decís vos? Que generalmente un artista puede mostrar a veces algún adelanto de lo que hace antes de exponer totalmente su trabajo. ¿Usted se anima a dar el puntapié inicial cuando está creando o espera, como dijo recién, a culminar hasta último momento y que después la gente se sorprenda igual que usted? Claro, eso sí, eso es verdad, pero a mí no. Yo si estoy trabajando en la obra, puede venir gente y puede ver el proceso de mi obra sin ningún problema, no tengo problema de eso. Es más, me parece que es lo más leal dentro del lenguaje, que vos veas como yo estoy hablando, mi lenguaje, y después entiendas la frase, toda la frase, ¿no? No sé, vos que sos escritor, sí. No sé cómo te manejas, pero como para ser un poco más gráfico. A mí me gusta que veas el proceso desde el barro, cómo lo hago, cómo levanto la pieza, cómo la empiezo a hacer sus deformidades. Claro, el porqué de las cosas. A mí, por ejemplo, en particular, me gusta que el lector se sorprenda con lo que hago, pero que tenga su propia historia, que no se quede con lo que me generó a mí. Claro. ¿No? Y bueno, a mí me pasa eso. En lo abstracto que yo hago, la gente ve muchas cosas. Exacto. Que yo nunca pensé. Entonces te dicen, ay, acá veo una vela. ¿Viste? Y a mí eso también me resulta muy, muy atractivo. Bueno. Porque es un lenguaje que abarca a todo el mundo. Porque yo quizás eso no lo quise decir, porque en realidad yo no quiero decir nada. No hay nada. Después hay un estado de ánimo, digo, puede ser, no puede ser, pero no hay nada oculto, no hay un lenguaje oculto. En esto que va a presentar dentro de muy poco, ¿expresa algún tipo de sentimiento? ¿La gente se puede identificar con algo o le puede quedar algún lindo recuerdo en particular? Sí, creo que le pueden quedar lindos recuerdos. ¿Qué espera usted como autor que repercuta en la gente? Que le guste, ¿no? Que a la gente le guste, que la gente
diga me gusta o no me gusta. Claro, claro. Pero que la gente diga algo. Esto es como cuando la gente no dice nada, es como la indiferencia. Exacto. Y la indiferencia es hasta horrible con la indiferencia del ser humano cuando vos ves alguien se cayó y vos seguís caminando. Sí, claro. Yo no te voy a agarrar, pero sí te voy a decir, ¿quiere que lo ayude? Claro, claro. Entonces, si yo me caí y vos pasás por al lado mío y no me decís, che, precisás una mano, y bueno, yo te digo, sí, ayúdame o no me ayudes. Pero esa indiferencia de que vos veas mi obra, que también no te puede causar nada mi obra, ¿no? Exacto. Para mí en este caso es totalmente nuevo y espero descubrir un mundo interesante, bueno, diferente, ojalá que y lo que encuentres. La gente que vaya también se quede con algo propio, lo disfrute sobre todo, bueno. Y usted y los amigos sí, yo agradezco se pueden mucho sentir bien, se pueden sentir cómodos. Agradezco mucho a Liliana y a José, que fueron los que me propusieron la idea, y enseguida dije que sí. No, yo ya eso, viste, eso también, viste, eso de voy a pensarlo. Bueno, si no tengo obra, obviamente no puedo decir que ni no ni sí, tengo que decir no. O puedo decir, nada, tengo que hacer obra, pero si tengo obra y vos me das un espacio, yo en esta altura de mi vida digo que sí. Para mí supe decir, por temor y por vergüenza, supe decir que no. Porque el miedo era exponerme, ¿viste? Pero como me siento seguro en mi obra en estos momentos de mi vida. Me parece muy bien. Para mí es un placer conocerlo. Para mí también. Es un lindo gusto que me da José y usted agradezco que me ofrezca su tiempo y bueno, por favor, en lo que podamos ayudarle, encantado. Y espero que mucha gente como yo, que le da curiosidad, lo pueda acompañar esa noche tan especial para usted. Yo también espero lo mismo. Y agradecerles a Liliana y a José este momento y a ti tu tiempo dedicado a la entrevista.